Buenas tardes, mi nombre es María Virginia Carrere y voy a hablar de mi proyecto de investigación, el cual se titula El impacto de la pintura como estrategia pedagógica en los procesos de pensamiento y aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de las escuelas experimentales de Ushuaia. Quiero comenzar mencionando dos cuestiones. Por un lado, que este trabajo se apoya en la tradición de la escuela nueva y las pedagogías alternativas, en las cuales el arte no se enseña como una técnica a dominar, sino como una forma de reflexión, donde el pensamiento crítico no se reduce al razonamiento lógico, sino que integra también la emoción, la imaginación y la reflexión. La pintura, desde este punto de vista, deja de ser una actividad aislada y funciona como un dispositivo transversal en lo que es todo el aprendizaje. Por otro lado, quiero comentar que en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las escuelas experimentales llevan más de 3 décadas funcionando bajo una propuesta pedagógica alternativa donde no se utilizan manuales escolares, no se realizan exámenes tradicionales y la pintura se practica de manera cotidiana, atravesando todas las áreas del conocimiento. En estos establecimientos el arte no es una técnica, sino es la esencia de la propuesta educativa. Esto me lleva a la pregunta que guía todo el proyecto. ¿De qué manera la pintura implementada como estrategia pedagógica transversal en la educación de nivel secundario de las escuelas experimentales de Ushuaia opera como mediadora en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? El objetivo general de la investigación es comprender de qué manera la pintura implementada como estrategia pedagógica interviene en los procesos de pensamiento crítico y aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de las escuelas experimentales de Ushuaia. Hay 3 objetivos específicos. El primero es identificar de qué manera el uso de la pintura como herramienta pedagógica impacta en los estudiantes de nivel secundario de las escuelas experimentales de Ushuaia. El segundo es analizar de qué manera las producciones pictóricas de los estudiantes funcionan como un medio de reflexión y creatividad y construcción de conocimiento. Y el tercero es categorizar las percepciones y experiencias de estudiantes y docentes respecto del lugar que ocupa la pintura dentro de los procesos educativos. Ahora, ¿por qué es importante esta investigación? En primer lugar, porque se conoce poco sobre el tema. No hay muchos estudios que aborden la pintura como mediadora de pensamiento crítico en el contexto de las escuelas experimentales. En segundo lugar, por su aporte conceptual. Esta investigación propone desplazar la mirada sobre la pintura, corriéndola a de su función instrumental, que sería enseñar a pintar, hacia su función formativa y cognitiva. En tercer lugar, los resultados pueden ofrecer herramientas tanto a docentes como a quienes piensan las políticas educativas vinculadas tanto a la pintura como a la enseñanza de artes visuales en el nivel secundario. Y por último, esta investigación es viable porque estas escuelas pertenecen al ámbito público de la provincia de Tierra del Fuego y cuentan con una alta demanda y aceptación social. Se trata de un proyecto realizable ya que cuento con el acceso al contexto, a las escuelas y a los actores institucionales necesarios para llevar adelante el trabajo de campo. Ahora vamos a pasar al marco teórico.
El primer eje tiene que ver con lo histórico. Navarro cuenta que la escuela nueva aparece en Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, poniendo el foco en que el estudiante participe y en respetar su actividad espontánea, a diferencia de la escuela tradicional, que es más memorística. Llinás y Rivas, que estudiaron justamente las escuelas experimentales de Tierra del Fuego, señalan que el arte es la esencia de la propuesta educativa, cuyo objetivo es desplazar la pintura de su función instrumental a una función formativa, poniendo el acento en los medios y en la trayectoria y no tanto en los resultados. Los autores citan a Dorothy Link, quien plantea que la enseñanza tradicional solo había desarrollado el aspecto intelectual de los estudiantes, dejando a un lado lo que es la cuestión emocional, la creatividad y la imaginación. En cambio, en las escuelas experimentales se integra el pensamiento crítico con lo emocional y lo imaginativo. El segundo eje del marco teórico tiene que ver con pensar la pintura como vía de acceso a la reflexión y el conocimiento. Llinás y Riva cuentan, por ejemplo, que cuando se les permite a los estudiantes representar contenidos televisivos, la televisión comienza a aparecer en sus pinturas. Esto muestra que la producción visual no es solo una técnica, sino que funciona como un registro de procesos internos de los estudiantes. Los mapas no se calcan. El estudiante puede pintar el océano de color rosa si quiere, dándole un sentido personal al contenido geográfico que está trabajando. Como no hay manuales, los estudiantes tienen que armar sus propias producciones sobre lo que leyeron e investigaron. Esto los obliga a pensar sobre el material en vez de memorizarlo. Además, no hay competencia, no hay abanderados ni jerarquías, no hay exámenes tradicionales, sino un seguimiento permanente. Y se pinta en silencio para conectar con el propio proceso interior. El tercer eje introduce una mirada más crítica para no idealizar tanto la propuesta. El estudio de Julie Sosa y Araya Briones sobre las escuelas autogestionadas de San Luis habla de la diferencia entre participación auténtica y participación restringida. En ese sentido, la pintura puede ser valorada discursivamente como un espacio de expresión crítica, pero puede funcionar en la práctica concreta como un modo más restringido. Por su parte, Rascaete dice que estas prácticas comunitarias corren el riesgo de volverse rígidas, algo que también señalan Llinás y Rivas, cuando hablan del carácter autoritario que algunos le atribuyen a estas escuelas. Y ahí surge una pregunta interesante, que es si el pensamiento crítico supone poder cuestionar normas, ¿tanta rigidez institucional no termina siendo una barrera para el desarrollo del pensamiento autónomo? En cuanto al marco metodológico, la investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, porque el objetivo es comprender significados, percepciones y procesos en su contexto natural y no realizar una medición estadística. Como diseño, adoptó el estudio de casos en su modalidad de casos múltiples, ya que permite un abordaje holístico.
observar simultáneamente las estrategias pedagógicas, las producciones de los estudiantes y las percepciones de los actores institucionales, viendo cómo se relacionan entre sí. Voy a trabajar con una muestra de entre 3 y 5 casos. Ese número me parece adecuado para poder profundizar bien en cada uno de ellos y a la vez poder comparar situaciones distintas. La unidad de análisis seleccionada son los procesos. El interés está puesto en la producción artística. Ahí aparecen la reflexión y la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Pensar el proceso como unidad de análisis permite mirar la parte más dinámica de las prácticas pedagógicas, las consignas propuestas por los docentes, si se trabaja en grupo o individualmente, los momentos de intercambio y cómo se evalúa o se socializa lo que se produjo, donde lo importante son los medios y el trayecto y no tanto los resultados. Para la recolección de datos voy a trabajar con muestras homogéneas, seleccionando entre 3 y 5 casos pertenecientes al nivel secundario de escuelas experimentales de Ushuaia. Y voy a combinar 3 técnicas complementarias. En primer lugar, entrevistas semiestructuradas a los estudiantes que orienten la charla hacia los ejes de interés de la investigación, pero sin perder la flexibilidad para poder acceder a sus significados, percepciones y experiencias. En segundo lugar, observación de clases, en las que se desarrollen las propuestas pedagógicas vinculadas a la pintura para registrar las actividades realizadas y los materiales utilizados. Y en tercer lugar, análisis documental de las producciones pictóricas realizadas por los estudiantes a lo largo del año, que serán clasificadas y seleccionadas para realizar una lectura en profundidad. Para ir cerrando, quiero volver a la idea central. En las escuelas experimentales de Ushuaia, la pintura no es una actividad más dentro del currículum, sino es un dispositivo transversal. El pensamiento crítico se construye en la tensión entre la libertad expresiva del arte y las normas comunitarias de la vida escolar. La producción pictórica funciona como un registro de reflexión, creatividad y construcción de conocimiento. Para terminar, quiero compartirles algunas reflexiones. Primero, pensar la pintura como estrategia pedagógica implica desplazar el foco del proceso al resultado. La investigación busca entender cómo se construye el pensamiento crítico en las escuelas experimentales. La segunda reflexión se centra en los objetivos del proyecto. Identificar el impacto de la pintura, analizar las creaciones como espacios de reflexión y creatividad y categorizar las percepciones de la comunidad educativa. Esta investigación enfocada en escuelas experimentales de Ushuaia, más que generalizar, busca comprender un fenómeno en profundidad. El valor del trabajo consiste en analizar una realidad para luego ponerla en diálogo con otras experiencias pedagógicas, en otros contextos y ver qué se repite y qué no. Este trabajo podría dejar abierto a hacer un seguimiento de las producciones del mismo grupo, funcionando como un punto de partida para nuevos interrogantes. Para terminar, me gustaría resaltar la idea de que la pintura, como un puente hacia el pensamiento crítico, es una invitación a replantear el papel de las artes visuales en la educación como un espacio fundamental para pensar, sentir y construir conocimiento. Muchas gracias.